Queridos hermanos, la palabra de Dios hoy, tanto el libro del Eclesiástico, así como el Evangelio de Lucas, son una invitación a reflexionar sobre el don y el ejercicio de la libertad. Todos nosotros sabemos que Dios creó al ser humano libre. Por eso debemos entender que la libertad hace al ser humano responsable de sus actos, aunque puede seguir una u otra opción, aunque puede hacer. Aún así, ahí radica su libertad. Y ahí radica su voluntad de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a su razonamiento. Pero Dios nos dice hoy en la primera lectura, a nadie le ordenó ser impío, que en otras palabras o palabras nuestras sería, Dios a nadie le ordenó ser malo. Por eso la primera lectura nos recuerda que Dios a todos nos creó libres y buenos, y con la capacidad de hacer y saber hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. El libro del Eclesiástico recuerda a la persona de su libertad a la hora de elegir o decidir si quiere seguir uno u otro camino. Nos dice hoy el fuego o el agua, la vida o la muerte. Todo hombre o mujer es quien decide mantenerse fiel a los mandatos de Dios. Tiene esa libertad. Como bien sabemos, Dios no creó el mal, sino que el mal y el pecado entraron en el mundo porque el propio ser humano lo permitió. Pues bien sabemos que fuimos creados para el bien. ¿Por qué fuimos creados para el bien? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, no es Dios el que obliga a hacer el mal, tampoco nos da la libertad para hacerlo. Es el ser humano el que elige y decide el modo de cómo recorrer su camino mientras vive en este mundo que pasa. Queridos, el texto del Evangelio de San Mateo es la respuesta a la pregunta de un maestro de la ley acerca de la validez de la ley de Moisés y el lugar que esa ley debería tener en el nuevo pueblo de Dios. La respuesta del maestro no desautoriza ni pone en tela de juicio la ley del Antiguo Testamento y los profetas. Como hemos escuchado, Él vino para que se la entienda y para darle la plenitud. Es decir, que la ley y los profetas no han quedado superados, no han sido descartados como seguramente alguno pudiera pensar. El Maestro, ayer como hoy, sigue enseñándonos en qué consiste la perfección de la ley. Por eso Jesucristo en su respuesta va más allá del simple legalismo o interpretación de los mandamientos de la ley. El Señor hoy, en la lectura del Evangelio, hace que la ley debe ir un poco más allá. No debe quedar en la letra muerta, sino que ella debe llegar al corazón humano. Es decir, Jesús va al espíritu de la ley. Es pues yendo al corazón o al espíritu de la ley que se podrá seguir y se podrá seguir viviendo y vivir según la justicia de Dios. Hoy la palabra de Dios nos dice, cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no.
no de acuerdo al mejor postor, porque la indecisión viene del maligno. También, queridos hermanos, debemos saber que la libertad del ser humano es el don que surge desde el gran don de la sabiduría de Dios. Ninguna opción, cualquiera sea esta, puede escapar al conocimiento de Dios, que todo lo ve y todo lo conoce. El ser humano, al conservar su libertad, lo hace también responsable de su actuar, tanto en lo bueno como en lo malo. Somos responsables de ello. Y también, aunque parezca una contradicción, en este casi cuarto de siglo XXI debemos mirar el mundo y descubrimos que existen personas en todo el mundo que viven bajo distintas formas del yugo de la esclavitud. Hay diversas esclavitudes en nuestro mundo. Los gritos de los esclavos son escuchados, y estos muchas veces con gran indiferencia, porque pocas veces son atendidos. Los gritos de esos hermanos no solo es por falta de libertad, sino también por las condiciones para ejercer esa libertad. Queridos hermanos, recordemos que la esclavitud tiene muchas caras. Por eso conviene que nos preguntemos, ¿cuál es nuestra actitud frente al mundo de las distintas esclavitudes? ¿Qué hacemos en nuestro alrededor para que existan menos tensiones entre las personas y reine de verdad la verdadera libertad, que es fruto de la verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro responde ante el Sanedrín diciendo: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque los hombres pueden tener poder terrenal y temporal, pero no deben olvidar nunca que ellos también un día tendrán que presentarse ante el tribunal de Dios, y ahí recibirán lo que corresponde de acuerdo a su actuación. Queridos hermanos, cada cristiano, con el don que ha recibido, todo cristiano, con el don que se le ha dado, debería convertirse en promotor de la libertad de los demás. No es suficiente hablar de libertad, sino que el hablar debe llevarnos a un compromiso con los hechos concretos. Obrando de esa manera, no nos convertiremos en seres indiferentes o cómplices ante las tantas esclavitudes e injusticias. Que nuestro encuentro con Jesús, a través de su palabra, a través de la Eucaristía y por medio de la oración, nos haga sentir iglesia de Dios, y sintiéndonos iglesia, alimente nuestro deseo de verdadera libertad y nos mueva a ser personas comprometidas con la justicia, con la libertad y con la paz. Que Dios acompañe el caminar de cada uno de nosotros y que Él fortalezca nuestra vida. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.